Gracias, pues con mucho gusto comienzo yo la presentación de estos dos amigos, Almudena y José Antonio. Voy a, voy a presentar primero a Almudena para que ella intervenga y luego cuando terminemos el coloquio ya presentaré a José Antonio. Almudena estudió filología alemana, esta doctora de alemán, y se doctoró con una tesis sobre la novela artúrica. Hoy nos va a hablar de Matilde de Magdeburgo, la beguina Matilde de Magdeburgo y la luz que fluye de la divinidad. Este título de la charla es prácticamente el título del libro principal de Matilde, que ella ha traducido hace 3-4 años en la editorial Herder, esta obra de Matilde. Bueno, dos becas postdoctorales le permitieron estudiar la mística femenina medieval, la mística de las beguinas, y de ahí pues, su interés por Matilde de Magdeburgo. También ha publicado hace poco más de 2 años un libro en gallego que se titula Ain, o Ollo e a Fonte, Ain, el ojo y la fuente, donde explora las relaciones entre la mística y el lenguaje. Bueno, con esta breve presentación le doy la palabra. Adelante. Vale. Bueno, pues nada, hola a todos. Bueno, el título de mi charla, ¿no? El título que envié en su momento creo que era Mechthild von Magdeburg y la luz que fluye de la divinidad. Bueno, Mechthild, como ya ha comentado Paco, fue una beguina sajona del siglo XIII y escribió un libro, que es este libro, ya lo comentó Paco también, ¿no? Que se tradujo al castellano como La luz que fluye de la divinidad. Y bueno, este libro lo comenzó a escribir cuando tenía ya más de 40 años y lo siguió escribiendo hasta su muerte, durante 40 años, ¿no? Ya se murió bastante anciana, con pues 80 y pocos años. Y es como, bueno, o sea, ya aquí, digamos que, bueno, no sé si lo podría decir ahí, pero bueno, de alguna manera pues refleja sus experiencias espirituales en este libro, ¿no? Entonces es una especie de biografía espiritual que no es tal tampoco, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que nace una experiencia personal, una experiencia espiritual personal, que es lo que acabo de decir ahora, ¿no? En este libro casi no hay datos biográficos de ella, tampoco habla en primera persona casi nunca, ¿no? Algunas veces sí, pero casi nunca. Es un libro que está compuesto a su vez por 7 libros. Bueno, el libro lo tengo aquí, por cierto. Esta es la traducción al castellano, ¿no? ¿Vale? Entonces, está compuesto por 7 libros, como digo. Estos 7 libros están compuestos a su vez por una serie de capítulos, ¿no? Entonces, el número de capítulos varía según el libro, es decir, no tienen el mismo, ¿no? El número 1 pues, tiene un número diferente de capítulos que el libro 2, por ejemplo, que el libro 3. Y además los capítulos tienen una extensión también muy variable, es decir, hay capítulos que son una sola línea o 2 líneas, por ejemplo, y otros que ocupan varias páginas, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora en los ejemplos, también lo vais a ver. Y bueno, en este sentido, ya por estas cosas que he dicho, pues podéis no apreciar que es un libro bastante peculiar, ¿no? Y además tampoco se puede escribir a un género concreto, a un género determinado, sino que más bien es una mezcla de géneros. En él encontramos verso y prosa, diálogos, alegorías, oraciones, visiones, canciones, citas bíblicas y formas de la lírica cortesana. Voy a citar ahora de la introducción, ¿no? a esta traducción al castellano. En la luz que fluye hay lugar para la confesión íntima, pero también para la observación detallada del mundo, para pasajes de carácter profético o para consejos útiles en la vida espiritual o comunitaria. No, fin de la cita. Bueno, yo personalmente considero que los primeros capítulos son los más interesantes, sobre todo los 2 primeros. Y los ejemplos que he tomado son de estos dos libros, ¿no? No capítulos, no sé qué he dicho, si capítulos o libros. Los 2 libros, los primeros libros son los más interesantes, ¿no? Según mi opinión. Y en principio también parece que son los que se escribieron primero, ¿no? Es decir, como digo, son 7 libros y esto es algo que la crítica pues sigue discutiendo, pero en principio sí que parece que se escribió en un orden cronológico, es decir, el primer libro fue el que se escribió primero y el 7º libro es el que se escribió al final, ¿no? Cuando ella ya era anciana. Bueno, y en general el libro entero, pero sobre todo estos 2 primeros capítulos, se pueden integrar dentro de la mística nupcial y tienen un carácter bastante erótico, ya digo, en general todo el libro, pero sobre todo los 2 primeros capítulos.
Bueno, a mí se me ocurrió hablar sobre Medhill, bueno, que podía ser interesante hablar sobre Medhill en estas sesiones, después de escuchar la primera sesión, ¿no? Que fue la sesión en la que habló Pablo, y Pablo comentó esta oración de Bosniani, ¿no? Y en esta oración pues aparecían estas imágenes de la luz que emana, el agua que fluye. Entonces a mí me resonaba mucho Medhill aquí, ¿no? Porque en Medhill Dios no aparece como algo estático, sino que aparece como un fluido, como un movimiento constante, como luz, ¿no? De ahí el título del libro también, la luz que fluye de la divinidad, y también como música. Dios mismo y la palabra de Dios como música, como palabra que fluye. Es esa música de la divinidad la que hace brotar y que al mismo tiempo resuenan las palabras de Medhill, voz que es canto, fuente de la palabra poética. Vale, entonces, bueno, esto era un poco a modo de introducción, no me extiendo más, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Ahora voy a compartir, bueno, yo he seleccionado unos pasajes de la obra de Medhill, de estos dos primeros libros, como digo, que un poco pues ejemplifican estas ideas que acabo de comentar, ¿no? El origen de la palabra poética, Dios como algo que fluye, como movimiento, como música, etcétera, ¿no? Entonces voy a leer. Vale, estos primeros, bueno, como veis aquí, por ejemplo, este es el libro primero, ¿no? Y luego aparecen varios capítulos, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, este capítulo 17 del libro primero es un capítulo muy cortito, ¿no? Son unas líneas solo. Bien, estos capítulos que aparecen aquí en primer lugar, son un diálogo, ¿no? entre Dios y el alma, en forma de alabanza, ¿no? Es decir, primero habla el alma, alaba a Dios, y luego habla Dios, alaba el alma, y así sucesivamente, ¿no? Hay como un intercambio aquí, ¿no? Vale, entonces, bueno, lo podéis ver, me imagino, ¿no? No sé. ¿Veis, no? ¿Veis el archivo, no? Sí, supongo. Sí. No contesta nadie, sí. ¿No? No está. A ver. Sí, lo vemos correctamente, Sí, Almudena, gracias. vale. Porque no me aparecía aquí solo. Vale, pues voy a comenzar a leer entonces. Vale, capítulo 17. El alma alaba a Dios por 5 cosas. Oh tú, Dios que te derramas en tus dones. Oh tú, Dios que fluyes en tu amor. Oh tú, Dios que ardes en tu anhelo. Oh tú, Dios que te derrites en la unión con tu amada. Oh tú, Dios que descansas en mis pechos. Sin ti no puedo existir. Dios compara las almas con 5 cosas. Oh tú, hermosa rosa en el zarzal. Oh tú, abeja que vuela en la miel. Oh tú, paloma pura en tu ser. Oh tú, sol hermoso en tu fulgor. Oh tú, luna llena en tu posición. No puedo apartarme de ti. Dios le habla al alma 5 veces con cariño. Eres la almohada en la que reposo, mi lecho más delicioso, mi descanso más oculto, mi deseo más profundo, mi más grande honor. Eres placer para mi divinidad, consuelo para mi humanidad, arroyo para mi calor. Vale, ahora el capítulo 20, el alma responde alabando a Dios por 6 cosas. Eres mi Jerusalén celeste, deleite para mis ojos, pérdida de mí misma, tempestad de mi corazón, declive y abandono de mi fuerza, mi mayor seguridad. Vale, ahora paso al libro segundo. Vale, aquí veis un capítulo que es mucho más largo, ¿no? Que los anteriores, ¿no? Esto es lo que comentaba, que los capítulos tienen una extensión así muy distinta, ¿no? De 2 cantos de amor de aquel que fue visto amando. Me gustaría morir de amor si me estuviese destinado. Con mis ojos llenos de luz vi detenerse en mi alma aquel al que amo. La esposa que ha hospedado a su amado no necesita ir lejos. El amor no se puede apagar si las doncellas van con insistencia tras el muchacho. Su noble naturaleza está presta a cogerlas de nuevo y recostarlas junto a su corazón. Con facilidad se les escapa esto a los necios, que aspiran al amor sin esforzarse. Oh noble águila, oh dulce cordero, oh ardor del fuego, enciéndeme. ¿Cuánto tiempo permaneceré en esta aridez? Un instante me resultaría tan penoso y un día me parecería como 1000 años si te alejases de mí.
Y si esto durase 8 días, preferiría ir al infierno, si es donde ya estoy. Pues que Dios esté lejos del alma amante es un tormento mayor que la muerte física, y que todo tormento, creedme. El ruiseñor ha de cantar siempre, pues su naturaleza resuena toda de amor. Si le privaseis de esto, moriría. Ah, poderoso Señor, mira mi sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo le dijo al alma: Ea, noble doncella, preparaos, vuestro amado va a venir. Ella se asustó y se alegró en lo más íntimo y dijo: Ah, querido mensajero, si fuese así. Soy tan insignificante y tan absolutamente inconstante que sin mi amado en ningún sitio encuentro descanso. En cuanto percibo que me enfrío un poco en mi amor hacia él, me aflijo sobremanera y pienso que de ir tras él en medio de lamentos. Y respondió el mensajero: Lavaos y derramad agua sobre vos y preparad el lecho y esparcid las flores. Y dijo el alma desvalida: Si me lavo, tendré que avergonzarme. Si derramo agua sobre mí, tendré que llorar. Si preparo el lecho, tendré que confiar. Si corto las flores, tendré que amar. Cuando viene mi Señor, salgo de mí misma, pues me trae tantos dulces sonidos de arpa que libra mi carne de toda vacilación. Y la música de su arpa está tan llena de dulzura, con ella me libra de todo pesar. Vale, ahora este capítulo, el 6º, un canto de respuesta de Dios en el alma con 5 cosas. Si yo luzco, tú resplandeces, si me derramo, te mojas, si suspiras, atrás mi corazón divino hacia ti. Si lloras por mí, yo te cojo en mis brazos, pero si amas, los dos nos hacemos uno. Y si los dos somos uno, nunca más podrá haber separación, y solo una deliciosa espera existirá entre nosotros dos. Señor, esperaré entonces con hambre y con sed, con apremiante deseo, hasta el instante dichoso en el que de tu boca divina manen las palabras escogidas, que nadie más escucha, más que aquella alma que se desviste del mundo y a tu boca dirige el oído. Sí, ella encuentra el amor y lo atrapa. Vale, luego está este capítulo, el 25. Este es un capítulo bastante largo, entonces bueno, tampoco hay mucho tiempo y tal, no lo voy a leer entero. Espera, voy a bajar. Voy a leer la parte final, ¿no? Aquí hay un diálogo también, ¿no? Entre Dios y el alma. Vale, aquí. Vale, ahora está hablando Dios, ¿no? Te sucede como a una novia recién desposada, a la que su único amado, a quien se entregó con toda confianza, abandonó mientras dormía. Y no puede soportar que se separe de ella ni un instante. Cuando despierta, no puede tener de él nada más que lo que es capaz de guardar en su mente. De aquí nacen todos sus lamentos. Mientras el muchacho no lleve a su esposa a casa, ésta deberá estar a menudo separada de él. Vendré a ti según me plazca, cuando quiera. Si eres dócil y tranquila, y siempre que puedas escondes tu pesar, irá creciendo en ti la fuerza del amor. Y ahora te digo dónde estoy. Estoy en mí mismo, en todos los lugares y en todas las cosas, como siempre he estado, sin principio. Y te espero en el jardín del amor, y te cojo las flores de la dulce unión, y te hago un lecho con la deliciosa hierba del conocimiento sagrado. Y el resplandeciente sol de mi divinidad eterna te ilumina con el milagro oculto de mi placer, que has revelado como un secreto. Y doblo el árbol más alto de mi Santa Trinidad para que lo alcances. Tú arrancas la manzana verde, blanca, roja de mi tierna humanidad, y la sombra de mi Espíritu Santo te resguarda de toda tristeza terrenal, y ya no puedes acordarte de tu pena. Cuando rodeas el árbol te enseño el canto de las doncellas, la melodía, las palabras, la dulce voz, que aquellos que están penetrados de impureza no pueden percibir. Antes deben experimentar un dulce arrepentimiento. Mi amor, ahora canta y déjame escuchar cómo lo haces. Ah, amadísimo mío, estoy ronca en la garganta de mi castidad, pero el azúcar de tu dulce abundancia ha hecho sonar mi garganta de tal forma que ahora ya solo puedo cantar. Señor, tu sangre y la mía es una, sin impureza. Tu amor y el mío es uno, sin división. Tu ropaje y el mío es uno, sin mancha. Tu boca y la mía es una, sin besos, etc. Estas son las palabras del canto.
la música del amor y el dulce sonido del corazón seguirán ocultos, pues no hay mano humana que pueda describirlos. Vale, bueno, estaba aquí, esto seguía aún. Vale, bueno, pues esto es todo. Nada, como veis es algo bastante breve. Bueno, una pequeña presentación de Medhill, ¿no? El archivo este pues lo puedo enviar para que, sobre todo este capítulo 25, que leí solo la última parte, que lo podáis leer, ¿no? Entero. Y bueno, nada más. Luego ya si queréis preguntar algo más, pues nada, pues ya resuelvo las dudas. Vale, pues nada, dejo a Chiqui ahora. Paco. Bueno, Paco. Adelante. Eso es, bueno, pues ahora, igual que hemos presentado antes a Almudena, esta amiga, presentamos ahora a José Antonio Lozano García, también amigo nuestro, amigo de Mías Latinas, que ha participado, igual que Almudena, en varios simposios. Y José Antonio es profesor de filosofía en un instituto de Pontedum, en La Coruña. Él ha escrito pues, poesía, relato, ensayos. Por ejemplo, el relato O Péndulo, o Fuego Cruzado, el retrato antiguo, pinturas y superficies, también, en 1993. Ha participado también en una obra colectiva de 7 poetas en La Coruña, en el 95. En fin, y entre pues, participar en muchos simposios, como digo, por citar solamente 2 de ellos, pues el Ética, Paideia y Analogía, fue la ponencia que presentó en el campo de las letras en 2005, y en el 2019 con nosotros en Ávila presentó también una preciosa ponencia titulada Poesía y percepción en Shakespeare y Camões, señales del país de la luz. Hoy nos va a hablar de poesía y sabiduría, la mímica del ser esencial. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy traje lo que no había hecho en su momento en Ávila y dejé un poema para el final, precisamente de Camões, porque no me había dado tiempo a poderlo hacer en Ávila, ¿vale? He escogido el tema y el título de Poesía y sabiduría, la mímica del ser esencial, porque en realidad el sentido que le quiero dar es más bien sería algo así como poesía y adab, ¿no? De modo que voy a hacer como una especie de pequeño repaso de ciertas reflexiones y citas de algunos autores de la tradición sufí fundamentalmente, y reservaré para el final un poema de Camões que a mí me parece muy particular y que además da una visión sobre lo que puede ser entender la poesía en un sentido más hondo de que muchas veces bajo la tradición literaria se da, ¿no? Y bueno, voy a comenzar la lectura de mi comunicación o de mi pequeño texto. Okay. Bueno, voy a quitar las gafas. En el comienzo de los capítulos de las Futuha al-Maquilla, Ibarabi introduce una casida que dice, según sus propias palabras, lo que no está en los capítulos. ¿Cómo un poema de 4 versos puede indicar lo que no dicen cientos de palabras? ¿Cuál es este decir que no se puede extender en la prosa, que parece rehuir la significación habitual, pero que al mismo tiempo se dice y se expresa con palabras? ¿A qué tipo de gestualidad obedece la palabra que dice más y menos de lo que dice? Para Maestro Akbari, la poesía, el verso y la dimensión poética del lenguaje son la salvaguarda de los conocimientos sapienciales. En ella está el origen de todo, es la esencia inmutable, mientras que la prosa es la consecuencia inmutable. Pero la conjugación de estos aspectos parece chocar con la condena de los poetas en la sura del mismo nombre. El profeta Muhammad hace explícita una reserva y una condena que ya encontramos en Platón. El profeta advierte una y otra vez que él no es un poeta. El mismo Corán no está en verso, pero es evidente que dicho desmentido quiere remarcar algo importante. La idea que en sus contemporáneos pudiera haber sobre la realidad de su mensaje. Es como decir, veréis, no se trata de literatura. Aquí hay algo más que el adorno superficial o el caramelo de las palabras bellas o las expresiones elocuentes. Una persona que lea el Corán con mente abierta, incluso en una traducción, notará una fuerza y una impresión que va más allá de las palabras. Lo poético del Corán está, sin embargo, ahí.
Son el ritmo y la simetría, la repetición enfática. Según Ibarabi, Dios mismo lo instituyó así en la misma creación. La realidad misma obedece a ritmos, simetrías y ciclos que se repiten. De modo que lo que hay de bueno en la poesía, siguiendo al profeta, es bueno, y lo que hay malo es malo. Pero si tuviésemos dudas, siempre podemos acudir al sabio Bektashi, que sabe lo que hay en el Corán. ¿Pero qué hay en el Corán? Dios mío, oh viejo sabio, enséñanos. En el Corán están unas flores prensadas y una carta de mi amigo Abdullah, nos dice. He hablado de mímica de la palabra con la intención de reivindicar el aspecto sapiencial y silencioso del decir poético, lo que implica una íntima armonía con la naturaleza de la realidad que nos rodea. Así lo poético es el adab de la lengua. ¿Cómo podrían desvincularse los nobles caracteres de un sentido de la cortesía espiritual? ¿Cómo podríamos entender el comportamiento sin este balance de juego y danza, de palabra y silencio? Como contraparte, podemos decir que el adab es la poética de la moralidad. La moral es la prosa, el adab la poesía. El sentido de la proporción y lo adecuado según el estado interno propio y de la situación posee un secreto que pertenece al Señor. No puede ser atribuido al siervo. Es un don y una gracia. Y es esa gracia la que expone Hafez en uno de sus poemas. ¿Por qué gimes y envidias a Hafez, pobre poeta, la sencilla inspiración? Solo Dios es el que puede ofrecer el don de hacer música y agradar. La poesía nace del corazón y es, en palabras de la poeta tibetano Palmo, una poeta contemporánea, un modo que responde sobreponiéndose a la rudeza del trato habitual de los asuntos mundanos. Posee espontaneidad dentro del rigor que significa el oficio. Un exceso de rigor, sin embargo, puede secar el manantial. Siempre será preferible la voz auténtica, desposeída de artificios, que el exceso de arte. Dice Palmo, escribir poesía no tiene nada que ver con el número de libros que hayas leído o el conocimiento que se tenga sobre la escritura. En cambio, como gotas de agua llevadas por las olas del océano que rebotan en las rocas, son los sentimientos espontáneos que surgen de la materia externa y los pensamientos internos. Pero esta sencillez y espontaneidad surge siempre en el interior de una paradoja. Como la maestría en cualquier oficio, esta solo se alcanza cuando con la conciencia del equilibrio y la armonía se han hecho después de un gran esfuerzo. Pero no lo parece, para decirlo con claridad. Quien crea que puede llegar a la realización de su destino sin esfuerzo, vive en una ignorancia sin nombre, y quien crea que puede hacerlo por mérito de sus esfuerzos, vive en una ilusión que nunca verá cumplida. Así, la crítica de la poesía es necesaria. O mejor dicho, la crítica de los poetas, porque son estos el problema. La orientación hacia los elementos sensuales, el servilismo y la adulación, el escaso valor y compromiso con las virtudes como la justicia o la propia sabiduría, son problemas habituales del mundo artístico desde la antigüedad. En palabras de Platón, en la República, dice, con efecto es un gran esfuerzo, yihad diríamos, amigo Glaucon, sí, mayor de lo que se piensa, aquel que se trata de hacernos buenos o malos. Por eso ni la gloria, ni las riquezas, ni la dignidad, ni incluso la poesía merecen que nos dejemos deslizar hacia el desprecio de la justicia y de otras virtudes. En este mismo sentido, la crítica realizada por el profeta no a la esencia misma de la poesía, sino a la incompleta capacidad de aquellos que sin haber realizado la gnosis de sí mismos se lanzan a la imitación y a la adoración de imágenes que surgen de una imaginación no desarrollada. La crítica en este sentido opera de un modo similar a la manera en que se ha criticado la música. Al-Ghazali prohibió a un discípulo participar en el Sama, le pidió que ayunase 3 días, si aún después prefería el Sama, podría participar. Jalaluddin Rumi se quejaba de que los amigos que lo iban a visitar le pidiesen poesía. Él se la ofrecía como un buen anfitrión, pero él prefería acción, pero nadie quería acción, solo la sombra de la acción. Y luego decía Rumi, sinceramente, no me interesa nada la poesía. Y nos recuerda el sultán Balad, complementando lo anterior en su Kitab al-Marif. Alguien dijo, lo principal es la acción, la palabra no es importante. Yo respondí, me agradaría encontrar a alguien que sepa lo que es la acción y la pueda percibir para mostrarle acción. A ti te gusta la palabra, se puede hablar contigo porque no eres hombre de acción. ¿Cómo podrías comprender lo que es la acción?
Como tal, entiendes la oración, el ayuno, la peregrinación a la Meca, la limosna, el zikr, la meditación, la vigilia, el lamento, el llanto o la devoción. Pero eso no es acción, son medios para acceder a la acción. Cuando los llevas a cabo, puede que ejerzan alguna influencia y te transformen. Dios, el Altísimo, ha dicho: la oración aleja al hombre de la vileza y de los actos reprobables. La oración permite distanciarse de los pecados y de los errores y destruye el mal. La acción consiste en purificarte de tus faltas. En estado de impureza no cumples con la oración. Estas formas y estos modos, tomados literalmente, continúa Sultán Balad, no constituyen la acción. Acción es la transmutación del corazón, el paso de un estado a otro, como el líquido seminal o el embrión en el seno de la madre, que pasa de un estado a otro, se transforma en coágulo de sangre, después en feto, toma la forma o aspecto de un hombre dotado de alma, llega al mundo y crece. En ese crecimiento y en ese cambio reside la acción significativa. El adab y la poesía no obedecen a una forma estereotipada, muy al contrario, nos sitúan en un espacio no demarcable por los saberes y las doctrinas, nos dice Omar Khayyam. Los ejemplos de cultura y elegancia, aunque moldeaban velas con estos predicados, nunca aprendieron una para mostrar el camino por la noche, contaron sus fábulas y siguieron durmiendo. Attar, en su Memorial de los Amigos de Dios, en su Memorial de los Santos, como habitualmente se traduce, nos habla de la definición del sufí por Shebli. Y aquí aparece esa dimensión gestual a la que hago alusión. El sufí es el Hijo de Dios, Él le ama. El sufí es como la primavera, brama como el trueno, ilumina como el rayo, llora como las nubes, se abre como las flores y canta como los pájaros. He aquí cómo es, su boca llora, sus ojos ríen, su corazón arde. Pero por supuesto, la figura de Saadi de Shirá reúne varias condiciones que lo hacen único. Por un lado, sus obras clásicas, el Golistán y el Bostán, son ejemplos de moralidad y educación para los niños, desde la enseñanza primaria, son también la base para la enseñanza del persa en sus niveles más elementales. Pero para los sufíes es también una obra de estudio donde se combinan altas significaciones de la experiencia interior, de modo que el éxito de Saadi es incomparable. La cultura persa lleva desde su más tierna infancia un mensaje encubierto, desde donde revelar la experiencia sufí. La cultura es como la concha donde se esconde la perla interior. La metáfora de la perla preciosa es un tópico de la cultura oriental. La idea de que por detrás de los significados aparentes se encuentra uno más profundo y así en sucesivas capas opera como una programación a la espera de ser activada cuando las condiciones del tiempo, el lugar y la gente son propicias. Es como la semilla que espera la humedad y el calor necesario para florecer en el interior de la tierra. Pero es en Saadi donde encontramos ese mágico uso del lenguaje, donde el adab está presente en cada letra, en cada pequeño detalle. Su sencillez, humor, ingenio y bondad me lo hacen imaginar como el viejo maestro de escuela, paciente hasta lo indecible con los pícaros muchachos, comprensivo con sus faltas. Es el poeta al que todos quieren porque está unido a la más tierna infancia. Y por supuesto, la vejez es un nuevo retorno a la infancia. Lo sabemos o deberíamos saberlo en unos tiempos que, consagrados a la aparente juventud, olvidan a niños y ancianos, dice Saadi en su prólogo del Jardín de las Rosas. Si levantas la cabeza con presunción, te atacan por doquier. Sin embargo, Saadi está libre de preocupaciones mundanas y es un hombre sencillo. Nadie combate contra semejante ser. Llega el pensamiento, después el habla, primero los cimientos, después la pared. Soy un buceador de flores, pero no las del vergel. Puedo ser apuesto, mas en Canaán sería feo, después de José. La definición de Shebli es enteramente aplicable a las rosas que nos ha dejado Saadi. Se suman las lágrimas de una mirada compasiva, un corazón ardiente en su elocuencia y unos ojos alegres, vivos, sonrientes ante el espectáculo del mundo. Poesía aquí es no solo el verso, sino la esencia misma de una mirada. Observen este pequeño fragmento del Bostán, una historia de Damasco. Hubo tal hambruna en Damasco que se olvidaron los amantes de su amor. Tan tacaño era el cielo con la tierra que los sembrados y las palmeras no se humedecieron sus labios. Las fuentes se secaron y no quedaba más agua que las lágrimas de los huérfanos. Si el humo salía de una chimenea no era más que los suspiros de las viudas. Los árboles estaban sin hojas como mendigos y las montañas perdieron el verdor. Las langostas devoraron los jardines y los hombres devoraron las langostas. Este fragmento contiene algo esencial en Saadi,
las metáforas y comparaciones hiperbólicas usadas para dar una dimensión humorística incluso a situaciones trágicas, dolorosas. La enseñanza moral de Saadi nos transmite no es desde el moralismo ni la presunción del que sabe más. A menudo Saadi se presenta como el que recibe la lección, como es el caso de esta historia. Otras veces es él el que ofrece su sabiduría y nos da la lección, pero los versos y el tono poético crean un estado de recepción que nos permite recibir el alimento sin que sintamos que es presuntuoso, moralista o algo así. Por ello su sentido del humor es tan importante aquí. La condición poética es algo más y quizá algo menos que el verso o que la forma establecida. Se mueve en la sugerencia y el juego. Necesita ser captado en una dimensión implícita que un exceso de explicaciones destruiría. Sería como la justificación que contraría el adab. Dijo un derviche a otro: te había disculpado mi corazón, pero te justificaste. Hubiese preferido el silencio a la vanidad de las palabras. Cuando la flecha ha apuntado al pecho, honremos los derechos del que va a morir callando. He utilizado deliberadamente la expresión alimento para dar cuenta de lo que significa el aprecio de la poesía, la música, el sama en general. Ella es un vehículo y un depósito de los conocimientos sapienciales, de la baraka. Como todo alimento necesita de un conocimiento de su dosificación, de los periodos de ayuno, del tipo adecuado al momento. Puede empeorar el estado de la persona si su estado no es el correcto. Puede también provocar una adicción a la beneficiosa y bloquear la aspiración a la percepción más sutil cuando es objeto del emocionalismo. Por ello, debemos mantenernos atentos a las indicaciones de los maestros. Pero esta metáfora del alimento tiene una dimensión literal, una dimensión que me ha extrañado no ver comentada en un poema de Luis de Camões, que se llama Verdes sans campus, y que voy ahora a compartir para que lo podamos leer y podamos ver este casi final y acabando, este poema tan bello, que además está musicado, y que alude a algo que quiero comentar ahora aquí. A ver si lo puedo compartir. Vamos a ver. Espera. A ver. Este poema es un poema, una cantiga en realidad, ¿vale? Está en traducción española y portuguesa. Está en versión portuguesa y traducción española, literal totalmente. La pongo ahí pues para poderla seguir mejor y voy a leerlo, ¿no? Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gado que passeis co contentamento vosso mantimento, não o entendeis, isso que comeis, não são ervas não, são graças dos olhos do meu coração. Bueno, hay una cita de Ibn Arabi, ¿no? Que del Fusus al-Hikam, ¿no? En el que Ibn Arabi nos dice: en verdad el mundo es imaginación, es Dios acordándose de sí de acuerdo con su realidad esencial. Es curioso porque he sabido que Luis de Camões pertenecía a una corriente neoplatónica de pensamiento, quizá de carácter hermético. Y es curioso pensar que este poema, que ha pasado desapercibido y ha estado ligado pues, a todos los digamos, juicios más o menos literarios de la época, encasillado en un determinado canon, sin demasiada reflexión sobre él, representa justamente esta idea que Ibn Arabi plantea, ¿no? y que es justamente cuál es el sujeto de este poema, ¿no? Es la realidad esencial, recordándose de sí mismo. Y el vínculo del alimento, precisamente a través de lo que es la baraká, ¿no? La baraka. Y bueno, lo he dejado como un poema inequívoco en este punto, ¿no? La realidad que enuncia el poeta es una revelación que alude al secreto del Insani Kamil, ¿no? En la intimidad de su corazón, en la unicidad divina. Por supuesto, las interpretaciones más ligadas al mundo literario lo establecen como un poema
que habla de su amada, digamos, a su amada histórica, los ojos verdes de su amada, etcétera, que por supuesto podrían ser también entendidos en otro sentido, pero hay muchas atribuciones a un significado histórico que en realidad al ver el poema no tiene nada que ver, ¿no? El propio Camões habla muchas veces de cómo tuvo que disfrazar en sus poemas el amor divino en un amor que podríamos decir amor humano, ¿no? Y creo que este poema lo refleja perfectamente desde una dimensión aparentemente bucólica y sin más, ¿no? Y bueno, y para acabar, me gustaría volver otra vez con Ibn Arabi, porque este poema conecta muy bien con la doctrina de Ibn Arabi, y recordar un fragmento que tiene que ver con una visión de Ibn Arabi, ¿no? Y es la razón por la cual él comenzó a escribir poesía, ¿no? La razón por la cual fui conducido a hacer poesía es que vi en sueños un ángel que me traía un bocado de luz blanca. Se diría que era un bocado de la luz del sol. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la Sura al-Shuara, los poetas, se me contestó. Yo lo tragué y sentí un cabello, Shara. Bueno, mi pronunciación árabe ya me corregiréis, ¿vale? Que subía de mi pecho a mi garganta y luego a mi boca. Era un animal con una cabeza, una lengua, ojos y labios. Se extendió hasta que su cabeza alcanzó los dos horizontes, el de Oriente y el de Occidente. Luego se contrajo y volvió a mi pecho. Yo supe entonces que mi palabra alcanzaría el Oriente y el Occidente. Desde que esto vino a mí, declamo versos que no proceden de ninguna reflexión o intelección. Desde entonces esta inspiración jamás ha cesado. Es a causa de esta inspiración sublime que he recopilado todos los versos que recuerdo. Pero son tan numerosos aquellos que he olvidado. Todo aquello que contiene esta recopilación no es, pues, gracias a Dios, más que el fruto de una proyección divina, de una inspiración santa y espiritual, de una herencia celeste y espléndida. Bueno, y entonces diría yo, para parafrasear a Ibn Arabi, que la diferencia a veces entre la poesía y la prosa, o entre la poesía y el mensaje revelado, es tan sutil como la fineza de un cabello. Y bueno, muchas gracias.